Mateo 6, versículo 25. A partir de ahí comienza nuestro texto en el día de hoy hasta el final del capítulo. Es un texto relativamente largo comparado con los textos anteriores que hemos venido cubriendo, pero realmente no hay otra manera de ver todo este texto que no sea panorámicamente, porque una cosa nos lleva a la otra y ya veremos cómo Dios nos ayuda a exponerlo. Versículo 25, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Padre, aquí estamos frente a tu palabra con un tremendo recordatorio acerca de la manera como no debemos vivir. Te pedimos la iluminación de tu Espíritu para saber cómo debemos hacerlo. Sé con el predicador, Dios, en todas sus debilidades. Guíalo, sosténlo, fortalécelo. No permita que nada ni nadie pueda interferir en lo que es la proclamación de tu verdad. Sé con él, Dios, y sé con lo que escuchan, para que tu palabra predicada pueda hacer el trabajo para la cual tú la estás enviando hoy. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, el texto que yo acabo de leer representa en esencia una continuación del texto de la semana anterior, donde Cristo está tratando de pasar a sus discípulos una nueva cosmovisión acerca de las cosas materiales y de las circunstancias de esta vida. Como nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos más bien extranjeros y peregrinos, por esa razón nosotros necesitamos una nueva visión. Y Cristo está tratando de levantar los ojos de sus discípulos de este mundo para ponerlo en el mundo, en las cosas del mundo venidero. Alguien ha dicho, creo, que las personas que más han hecho por este mundo son aquellas que han puesto su mente en el próximo mundo. Yo creo que eso es una gran verdad. En el texto anterior a este, en el que expusimos la semana anterior, el Señor estaba tratando de ayudarnos a hacernos entender por qué no debemos acumular tesoros en esta tierra y por qué nosotros debiéramos pensar en acumular nuestros tesoros en el reino de los cielos. Y nos decía, entre otras cosas, que cuando nosotros acumulamos las cosas en el lugar equivocado, lamentablemente nuestro corazón se va tras esos tesoros. Donde ellos están, ahí estará nuestro corazón. Vimos cómo la acumulación de esos tesoros aquí en la tierra nos hace poner nuestra vista en las cosas terrenales y temporales. Como esa forma de vivir nos pone los ojos en las cosas que hoy están y que mañana ya no están, y que nos hacen desviar la mirada hacia las cosas que no tienen ni valor ni uso eterno. En el texto anterior, Cristo estaba ayudándonos a entender cómo el dinero compite con el señorío de Dios, el señorío de Cristo. En este texto no es tanto que el dinero compite con el
señorío de Cristo, pero sí compite en mi mente con el foco de atención de mi mente y de mi vida, llevándonos a la preocupación. De manera que, nuevamente, le está tratando de ayudarnos a reenfocar la vida. Y el texto de hoy es un texto muy rico en implicaciones para la vida diaria. Es un texto muy conocido, poco entendido, poco aplicado. Y una de las cosas que Cristo va a hacer de una manera genial, Él va a usar una serie de argumentos, una serie de preguntas para llevarnos a una conclusión lógica. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos aquí. Yo creo que si hay un texto de la palabra, bueno, hay muchos, pero en este texto el genio de Jesús como maestro sale a relucir de una manera muy clara. Y con eso yo quiero entonces que veamos algunas cosas acerca del texto. Y yo voy a seguir en esencia la misma estructura de mi sermón anterior, porque estos dos textos se complementan, son una continuación el uno del otro. De manera que en primer lugar yo voy a ver las características de la preocupación, en segundo lugar la prohibición de esa preocupación, en tercer lugar las razones de la prohibición y en cuarto lugar la alternativa a la preocupación. Comenzamos con el punto número 1, las características de la preocupación. La preocupación es algo muy común entre nosotros, muy perturbador, dicho sea de paso, y algo que ha estado con el hombre desde la caída de Adán y Eva. El texto nos dice 3 veces, por tanto o por eso, no os preocupéis, de manera que esa frase repetida varias veces nos deja ver desde el inicio cuál es el foco de la enseñanza de Jesús en este momento. La palabra preocupar o preocupación es la palabra merinao en el griego. E implica exactamente eso, estar ansioso, estar distraído, tener una mente distraída, una mente que está dirigida en diferentes direcciones. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando nosotros estamos preocupados, nosotros estamos desenfocados, la visión está distorsionada, no podemos ver con claridad ni con objetividad lo que está ocurriendo. De hecho, vemos lo que está ocurriendo de una manera agrandada. Yo creo que una forma de nosotros verlo es pensando en esta ilustración. Tú tomas tu dedo pulgar, lo pones frente al sol y lo dejas proyectar una sombra hacia lo que es la pared o hacia el piso y te darás cuenta cuán grande es la sombra, mucho más grande que lo que es la realidad de tu dedo. Por eso alguien decía que la preocupación es una cosa pequeña con una sombra grande. Y eso es exactamente como es. Déjame ilustrártelo una vez más, y yo voy a estar usando varias ilustraciones porque como esto es una enseñanza tan central a la vida cristiana y tan cotidiana como lo es, yo quiero que quede bien claro de qué estamos hablando en esta mañana. Se ha calculado que si tú te encuentras con una neblina que cubra 7 cuadras de una ciudad y que la neblina sea tan densa que tenga 100 pies de profundidad, te das cuenta que prácticamente no puedes ver nada de tan densa que la neblina. Si tú reúnes todo el agua que ha producido esa neblina así de densa y de 7 cuadras de tamaño, es menos de un vaso de agua, dividido en 60,000 millones de partículas microscópicas. Un vaso de agua capaz de paralizar 7 cuadras de una ciudad donde prácticamente nadie puede ver. Eso es exactamente lo que la preocupación hace. Es una cosa pequeña que causa una distorsión tal de las circunstancias y de la realidad que nos paraliza, nos distorsiona, nos desvía, nos roba la paz, nos roba el gozo. Y eso es exactamente lo que Cristo está tratando de decir, no lo hagas. Yo creo que la preocupación es una de las armas más efectivas y más frecuentemente usadas por el enemigo. Y yo quiero darte alguna de esas características que es nuestro punto número 1 acerca de la preocupación para que tú puedas entender por qué es tan usada y por qué es tan efectiva. En primer lugar, la preocupación es pesimista. Se enfoca en lo peor y anticipa
lo peor, y eso disminuye nuestra racionalidad y nos lleva entonces a reaccionar de maneras muy emocionales. Se cuenta que en una ocasión un hombre entraba a una ciudad y se encontró con la muerte. Y sorprendido le preguntó: ¿qué tú haces? Y la muerte le dijo: yo vine a llevarme 10,000 personas de esta ciudad en el día de hoy. El hombre se molestó con la muerte y la muerte le dice: déjame tranquilo, que eso es mi trabajo, llevarme la gente cuando ya su tiempo se ha terminado. El hombre entra a la ciudad y le advierte a todos cuanto él pudo en la ciudad de las intenciones de la muerte, de manera que pudieran vivir las próximas 24 horas con sumo cuidado. Las 24 horas pasan, el hombre está saliendo de la ciudad y vuelve a encontrarse con la muerte. Pero ahora el hombre está más furioso y le dice a la muerte: tú me dijiste que te iba a llevar 10,000 personas, pero 70,000 personas murieron. Y la muerte le dice: quítate de mi camino, yo solamente maté 10,000, el resto murió de preocupación y ansiedad. Es una ilustración, pero nos deja ver lo que la preocupación hace y la ansiedad. Es como una muerte lenta. Es algo que es capaz de quitarle o de quitarte la vida o la esencia de la vida para este mundo, el gozo de la vida. Y eso es como muchos de los hijos de Dios viven. La preocupación es, cuando no es pesimista, es futurista. Y por eso siempre trata de controlar el futuro, pero es un futuro que la preocupación no conoce y que no controla. Otras veces la preocupación no vive en el futuro, entonces vive en el pasado. Cosas que ya ocurrieron, que yo no puedo cambiar, pero son las que nos perturban. A pesar de que Dios ha prometido que a sus hijos todas las cosas, incluyendo su peor pasado, cooperarán para bien. De manera que la preocupación no conoce ese versículo bíblico. Cuando la preocupación no es pesimista, ni futurista, ni vive en el pasado, es especulativa, porque se basa en meras suposiciones que muchas veces ni siquiera ocurren. Y al final la preocupación es ilógica entonces. Es ilógica porque trata de arreglar las cosas en su mente, pero yo necesito recordar que arreglar las cosas en mi mente no garantiza los resultados. Y es de eso que Cristo está tratando de hablarnos y de prohibirnos. Por eso es que nosotros leemos: por eso no os preocupéis, versículo 25. Por tanto no os preocupéis, versículo 31. Por tanto no os preocupéis, versículo 34. Una y otra vez Cristo repite, que es la forma de enfatizar algo en la cultura hebrea. Él repite esto 3 veces para que entendamos lo importante de este mandato. No es una sugerencia, no es una alternativa que Él nos da. Él nos está diciendo de manera categórica: no os preocupéis. Es una prohibición. Tenemos una idea ahora de algunas de las características de la preocupación. Yo quiero que veamos ahora no solamente sus características, sino yo quiero que veamos la prohibición misma. Versículo 25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. El comer y el vestir son necesidades básicas. Son necesidades que nos preocupan, pero todavía más cuando tenemos hijos. Y nosotros pudiéramos legitimar la preocupación porque pudiéramos decir: bueno, es que yo no estoy pidiendo lujos. No me estoy preocupando por cosas extraordinarias, simplemente por lo básico. Y Cristo dice: no, yo te estoy diciendo que no debierais preocuparte ni siquiera por lo básico. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Y Él entonces, tratando de profundizar el pensamiento y de ampliar la cosmovisión de sus discípulos, les hace una pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Él no la responde. Esto es una pregunta
retórica. Es una pregunta que tiene la respuesta contenida en la misma pregunta. Claro que la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que la vestimenta. La próxima pregunta sería, ¿y quién te dio la vida? ¿Y quién te dio el cuerpo? ¿Tú no crees que si Dios te dio la vida y la vida es más que el alimento, Él te dará el alimento para la vida? ¿Tú no crees que si Dios te dio el cuerpo y el cuerpo es más que la vestimenta, Dios te dará la vestimenta para el cuerpo? Ese es el argumento que Cristo está siguiendo. David, su padre, estaba muy consciente de quién le había dado la vida y quién le había dado el cuerpo. Por eso él escribe en el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. ¿No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra? David está consciente de que Dios es su dador de vida, Dios es el dador de su cuerpo, y si eso fue así y lo sigue siendo hoy, es lógico concluir que Él nos dará las cosas menores. Y Cristo lo que está haciendo con ellos es usando más de una vez, y esta es la primera ocasión, algo que en apologética, en defensa de la fe, se llama un argumento a fortiori. Bueno, ¿qué es eso, pastor? Bueno, no vaya tan rápido, yo lo voy a explicar. Un argumento a fortiori razona de esta manera. Si A es mayor que B, y A ocurre, B obligatoriamente ha ocurrido o ocurrirá. Déjame ilustrarlo. Si alguien te dice que esa persona de nombre José está muerta, tú puedes asumir con toda facilidad que su corazón se paró. ¿Cierto? Eso es un argumento fortiori, no requiere ninguna inteligencia para concluirlo. Nosotros tenemos un perfecto ejemplo en la Biblia, en Romanos 8:32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si Él nos dio lo mayor, lo máximo, lo que Él más valoraba, aquello que representaba a su unigénito, ¿cómo se te ocurre pensar ahora que Dios no te va a dar el resto de las cosas? Bueno, esto es lo que Cristo está haciendo con ellos en el Sermón del Monte, en esta porción. Si Él te dio la vida y te dio el cuerpo, tú debieras concluir de manera a fortiori que Él te dará el alimento y te dará la vestimenta, de tal forma que la preocupación es ilógica, no opera en el ámbito de lo racional, opera en lo irracional y por tanto es imposible que la preocupación se ponga de acuerdo con la mente de Dios. Cristo está ayudándolos a crear una nueva cosmovisión racional de cómo ellos deben analizar su relación con Dios. Él nos da una prohibición, no preocupéis. Él nos da un argumento que lo acabamos de ver y ahora Él pasa a hacer una ilustración para afianzar lo que Él está enseñando. Versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Aquí viene, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? La palabra clave ahí es mirad, observad, detente, presta atención. ¿Por qué no observa la obra de Dios en la naturaleza? Porque parte del problema está en la falta de observación. ¿No te has percatado que las aves no tienen graneros? ¿No guardan en graneros? Y todos los días ellas encuentran alimento. Y que las que encontraron alimento ayer están siendo alimentadas hoy y serán alimentadas mañana. Las aves no tienen la imagen de Dios impresa, tú sí. Las aves no fueron colocadas como regentes de la creación, Adán y Eva sí fueron.
el Hijo de Dios no se encarnó en una ave, sino en un ser humano, y tú eres uno de los seres humanos que hoy le pertenecen a Dios. Si las madres crían o cuidan de las crías en el mundo, en el reino de las aves, ¿tú no piensas que el Padre Celestial cuidará de sus hijos en su propio reino? Mirad, contemplad, detente a observar, no vivas tan rápido. Que no puedas pararte un segundo y reflexionar acerca de la obra de Dios en la naturaleza, en tu propia vida, lo que hizo ayer. Si lo hicieras, de otra cosa te percataría. Imagínate hoy con los ritmos de vida que nosotros llevamos. Yo hablaba con mi esposa ayer y le decía, creo que la noche anterior, de una manera que no voy a detallar ahora, Dios me habló. Yo no oí una voz audible, pero Él me comunicó algo. Y me decía, ¿por qué no disminuye tu ritmo de vida? Bueno, yo hice un compromiso con Él. Y va a ocurrir, por su gracia y con su apoyo. Pero necesitamos disminuirlo para nosotros poder mirar y contemplar. En este caso, el mundo de las aves. Jesús trae ahora un segundo argumento a fortiori, refiriéndose a las aves. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Pues claro. Bueno, pues si vosotros sois de más valor que ellas, y Dios es que ha puesto en las aves el instinto maternal para que ellas cuiden de sus crías, para que ellas puedan ser alimentadas, ¿no piensas que Dios hará lo mismo contigo? Cuando Dios dice que las aves no guardan en graneros, esto no es un llamado a la irresponsabilidad. No, ellas salen todos los días a volar, a buscar su comida. Ellas están actuando responsablemente, pero la encuentran. Cuando es necesario, ellas se luchan y construyen su nido, ramita a ramita, la entretejen. Ellas son responsables con su vida. Lo que ellas no hacen es levantarse en la mañana, abrir los ojos, cantar, lo que sea que ellos canten, y luego decir, ¿y habrá comida hoy? No, ellas salen porque ellas saben que habrá comida. ¿Quién hizo eso? Yo te voy a decir quién lo hizo. Job está teniendo un problema con Dios porque no puede hablar con Él, no lo puede encontrar. No puede conversar con Dios. Él quiere una explicación. ¿Qué es lo que me está pasando? Estoy lleno de llagas, estoy lleno de problemas. Y yo no puedo. Mis amigos me están acusando de que yo estoy en pecado. Y yo sé que yo no estoy en ningún pecado. Pero finalmente Dios se aparece. Y Dios comienza a cuestionar a Job acerca de su creación. A ver cuánto Job entiende de su creación. Para luego implícitamente dejarle dicho, si tú no entiendes nada del mundo físico de lo creado, tú no puedes entender nada del mundo espiritual. Cuando tú averigües del otro, hablamos de esto. En esencia es lo que Dios estaba tratando de decirle, pero escucha lo que Dios le dice a Job en 38:41. Job, ¿quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? ¿Tú leíste lo que yo leí de ese texto? Que las crías de los cuervos, cuando tienen hambre, cuando gritan, no es a sus madres que le están gritando. Ellas claman a Dios. Dios las oye. ¿Y cómo Dios ha respondido su clamor? Ha puesto en las madres cuervos un instinto maternal para que cuando esos crías griten, ellas salgan a volar, a buscar comida y regresen con comida en sus picos y puedan alimentar a sus crías. Y dice, mirad, observad mi mundo, mi creación. Mi creación habla del Creador. ¿Por qué no te detienes para que puedas ver que si cuervos
que no llevan la imagen de Dios impresa, son cuidados con tanto esmero por sus madres. ¿Qué tú piensas de tu padre? ¿Qué tú piensas de aquel que te creó? ¿Qué tú piensas de aquel que pensó en ti cuando tú ni siquiera existías y en la eternidad pasada hizo una elección tuya? ¿O no sois vosotros, mis elegidos, más que ellas? Las aves, ese es el segundo argumento fortiori. ¿Te das cuenta que la preocupación no es lógica, no es racional? No puede ponerse de acuerdo con la mente de Dios. Y Cristo trata de seguir profundizando la reflexión de sus discípulos y continúa y le hace otra pregunta. Este texto tiene 8 preguntas. Tiene 3 argumentos. Yo no voy a entrar en los detalles. Tiene 3 conclusiones. Tiene 8 preguntas. Tiene 3 prohibiciones. Es un texto rico en contenido. Mira una de esas preguntas. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Bueno, de nuevo, esto no es un llamado a la irresponsabilidad de que, bueno, pues si no le puedo añadir 1 hora al curso de mi vida, ¿para qué me voy a ocupar de mi salud? Bueno, yo voy a manejar a altas velocidades y no me voy a detener en un semáforo, porque si no le puedo agregar 1 hora al curso de mi vida, esto tampoco lo va a cambiar. No, esto no es un llamado a la irresponsabilidad. El texto nos dice: ¿quién de vosotros, por ansioso, por responsable o irresponsable que viva, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Eso no es lo que dice el texto. Lo que el texto me está diciendo es que la preocupación, la actividad ansiosa de mi mente, la intranquilidad de mi mente, por intensa que sea, por frecuente que sea, nunca ha sido capaz de agregarle 1 hora al curso de mi vida. Es imposible. Alguien comparaba la preocupación con una mecedora. La mecedora te da algo que hacer, pero no te lleva a ningún lado. Te mueves y te mueves y te mueves, pero no va para ningún sitio. ¿Te das cuenta? Tú no controlas tu vida. Él es quien orquesta la historia. Él es quien la dirige. Él es quien la determina. Oh, cuánto David conocía esto. Tú no te llevas un sentido de extraordinario de confianza cuando tú lees los salmos y alguna de las demás lecturas de la Biblia. Tú no te llevas un sentido de que, wow, esta gente conocía algo que a esta generación cristiana le hace mucha falta, porque David primero asevera que Dios entretejió su cuerpo en las profundidades de la tierra, en el vientre de su madre, y luego entonces la asevera, escuchen, el mismo Salmo, versículo 16, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. De manera que cuando yo nací, cuando Dios formó mi embrión, que yo no había nacido todavía, en su libro Dios escribió, 5 de julio, 1958, la mamá de el que hoy es pastor va a entrar en labor de parto. Y yo nací. Y en el mismo libro había una raya con otra fecha que es desconocida para mí, que es el día en que yo voy a salir de este mundo. Y mi preocupación no le va a agregar 1 sola hora a esa estadística que Dios ya tiene escrita en su libro. Dios me creó con un propósito. Los propósitos de Dios son irrevocables. Por tanto, yo no voy a partir de este mundo hasta que mi propósito haya terminado. Si Dios me dijera al final del culto, Miguel, tu propósito termina hoy, yo sé cuándo me voy a morir. Si Él no me dijera más nada, yo sé automáticamente cuándo yo me voy a morir. Hoy, cuando se acabe ese propósito. David sirvió su propósito en su propia generación, dice el texto de Hechos 13:36, y entonces David durmió. No antes, no después.
La razón por la que tú no naciste en otra generación es porque esa otra generación no necesitaba tu propósito. La razón por la que tú estás vivo en esta es porque Dios entiende que esta generación necesita el propósito para el cual Él te creó, y hasta que tú no lo termines, tú no vas a salir. Nadie puede agregar una hora a su vida con vivir ansiosamente. Y la razón es, como ya lo dijimos, solamente el dador de vida me puede quitar la vida. Dios es quien está a cargo de mi historia y nadie me puede quitar esa vida hasta que yo no haya concluido su propósito. Jesús sigue con ellos y sigue preguntando, una forma muy hebrea de enseñar, pregunta tras pregunta, sin necesariamente dar respuestas. Versículo 28, ¿y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Déjame parar un momentito. En la época de Cristo, la gente se preocupaba si tenía 2 batas, porque tenía que lavarla de vez en cuando y que me voy a poner cuando esté mojada. Y a esa población Cristo le dice, ¿por qué te preocupas? Imagínate lo que Cristo nos diría hoy en día cuando nosotros vivimos preocupados si está de moda o no la ropa. Si nosotros vivimos preocupados si es de marca. Si nosotros vivimos preocupados y decimos, ay no, eso está muy chippy. Por eso yo decía que yo creo que en ocasiones, si oyéramos al Señor y Él fuera a usar un lenguaje muy de nuestro país, diría, tú estás relajando. O sea, tú estás preocupado si ahora los zapatos tienen que tener 8 pulgadas porque ya no pueden ser sandalias, porque pasó de moda. Cuando ya esta gente, Cristo le estaba diciendo, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Porque no tenga una más. ¿No piensa que tu Padre sabe lo que te hace falta? Y entonces, ¿cuál es la respuesta, Señor, a esa pregunta? Escucha la respuesta inmediatamente después. Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Simplemente florecen. Otra vez, hace un rato, Cristo le dijo, mirad. Ahora le dice, observad. En el primer lugar le dice, presta atención a las aves. Ahora le dice, presta atención a los lirios. Yo no le había prestado atención a los lirios hasta esta semana. De hecho, hasta ayer que me entró la curiosidad por conocer acerca de los lirios, porque yo creo que si la Biblia me dice que observe cómo crecen los lirios del campo, no lo está haciendo con una mera ilustración superficial, sino que la creación de los lirios debiera decirme algo del Creador. De manera que rápidamente yo entré a buscar algo de los lirios. Representan 110 especies diferentes. Una sola flor, 110 especies. Son generalmente hierbas le llaman. O sea, esta cosa hermosa, dice que son hierbas, de tallos frondosos que forman bulbos subterráneos, los cuales utilizan para sobrevivir al invierno. Sobreviven. Es el Creador, cuando pensó en los lirios, dijo, mira, hay lirios que van a crecer en clima frío. Yo como Creador no puedo permitir que simplemente se mueran. De manera que Él le hizo bulbos subterráneos que cuando viene la primavera vuelven y salen otra vez. Las grandes flores que exhalan una fuerte fragancia, sobre todo de noche, tienen 6 pétalos en una variedad de colores que abarca el blanco, amarillo, naranja, rosa y púrpura. Yo entré al internet, yo quería ver fotos de estos lirios, es extraordinario. La gama de colores es como interminable y su combinación es extraordinaria. Los motivos incluyen manchas, pinceladas y puntillas. La floración se da en verano. Las semillas que maduran a finales de verano muestran diferentes y a menudo complejos patrones de germinación adaptados a los climas que habitan. Las semillas
Tienen diferentes formas de germinar como una adaptación a los climas, a las regiones, a las temperaturas donde ellas habitan. El Creador hizo eso. Tomó el cuidado de hacer que los lirios sobrevivieran a temperaturas que para ellos les resultan traumáticas. ¿Tú piensas que ese Creador no tiene cuidado de las circunstancias que rodean tu vida? Por eso Cristo dice, observar los lirios, prestar atención a mi creación. Yo me he revelado en mi creación para que mi creación hable del Creador, y yo quiero que tú preste atención a lo que yo he hecho. Mi creación habla de la abundancia de mi provisión, habla de mi benevolencia, habla de mi sabiduría, habla de mi cuidado. Mirar, observar, detente. El problema es que no miramos. Eso es. No observamos, no reflexionamos ni la obra de Dios en su creación, ni acerca de la obra de Dios en mi vida, que me ha traído hasta el día de hoy. Y eso nos llena a nosotros de preocupación. Pero ¿qué resulta? Que cuando yo me preocupo, eso hace lucir a mi padre como una persona descuidada, mezquina, irresponsable, que carece de recursos y que no está pendiente de mí. Imagínate el niño que va al colegio, llega a las 8 menos 15, se sienta en su pupitre de esta forma, todo preocupado. Niño, ¿y qué te pasa? Profe, estoy preocupado. ¿Por qué tú estás preocupado? No sé si mi papá y mi mamá me van a dar comida cuando yo llegue a la casa. ¿Qué usted concluiría de esos padres? Si es en Estados Unidos, se hace un reporte y hay que investigar ese hogar. Porque es considerado un trauma el que un niño llegue a un colegio preocupado por si el papá y la mamá le van a dar de comer. Próximo día, mi hijo, ¿encontraste comida? Sí, ¿y por qué tú luces preocupado otra vez? Es que ahora no sé si mi papá y mi mamá me van a dar ropa. Otra llamada, sigan investigando que hay problema en ese hogar. ¿Te imaginas la impresión que los hijos de Dios le damos a los incrédulos cuando vivimos preocupados? Los incrédulos pudieran decir, investiga esa fe porque aquellos que siguen a ese Dios, yo lo veo tan preocupado como nosotros. Averigüen a ver. Dios luce como una persona descuidada, pero resulta que ese es el Dios que cuando le habla a Israel, y lo podemos aplicar a nosotros como creyentes todo, le dice, tú eres la niña de mis ojos. ¿Tú sabes con cuánto cuidado tú cuidas de tu ojo que no se raye, que no se contamine, que no duela? Y Dios dice, si tú quieres entender el esmero que yo tengo con tu cuidado, lo mejor que te puedo decir es que te cuido como tú cuidas a la niña de tus ojos. Pero el gentil, bueno, nosotros somos gentiles, el incrédulo no se lleva esa impresión de nosotros o de nuestro Dios. Dios le da agua al lirio, le da alimento subterráneo todos los días, hace salir el sol. Dios creó el sol solamente para dar vida. Un sol monumental, de manera que ustedes puedan tener vida. Si Él creó el sol, ¿tú no crees que te darás todas las demás cosas necesarias para la vida? Ese es el argumento que Cristo viene desarrollando. La hermosura de mi creación, la armonía de mi creación debe decirte con cuánto cuidado yo me tomo lo que he creado. Cosas inanimadas que no tienen un alma, que no tendrán una vida eterna, yo las cuido
con esmero, imagínate qué hago contigo. Mira lo que Cristo dice: pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. ¿Uno de cuáles? De los lirios. Tú tomas un lirio, tú lo observas con cuidado y dice, Dios dice, yo te desafío, yo te reto a que compares el oro, la plata, las construcciones, las decoraciones de Salomón con lo que es mi creación. Ni siquiera se acerca. 3000 años han pasado del reinado de Salomón y su esplendor fue tan extraordinario que todavía nosotros tenemos que seguir hablando del esplendor del reinado de Salomón. Y Cristo dice, yo los reto a cada ser humano sobre la tierra a que compare el esplendor de Salomón en su apex, en su punto cumbre, con la diversidad de mi creación, los colores, la armonía, la variedad, a ver si siquiera se acerca. Y Cristo dice, ¿quién viste los lirios? ¿No es mi Padre? Pues claro, pues tú debieras concluir que el mismo Padre te vestirá a ti. Los cielos cuentan su gloria. Las aves cantan su gloria. Las flores reflejan su gloria. Pero hijos preocupados no pueden hacer eso. No pueden, es imposible. Hijos preocupados disminuyen su gloria, rebajan su gloria, empañan su gloria, ocultan su gloria. Y Dios dice, yo quiero hijos que me reflejen. Vimos las características de la preocupación. Vimos la preocupación, las características de la preocupación. Vimos la prohibición misma. Hemos estado hablando de las razones, o vamos a hablar ahora, de las razones por las cuales Cristo hizo la prohibición. De acuerdo a este texto, son 2 y son pesadas. Las razones de la prohibición para que nosotros vivamos preocupados. Número 1, la preocupación es pecaminosa, porque es el reflejo de algo mucho más profundo que existe en nosotros. Pastor, ¿y de dónde usted saca esa conclusión? Del texto. Versículo 30, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Romanos 14:23 me dice, todo lo que no procede de fe es pecado. La preocupación lleva a Cristo a concluir que nosotros somos hombres de poca fe, por tanto la preocupación es pecaminosa, vivimos en pecado. La preocupación pone en tela de juicio su fidelidad, su sabiduría, su paternidad, su omnisciencia, su poder, todo lo que Él es. Wow. Y Cristo está tratando de eliminar eso. Él está diciendo, escucha, la hierba está aquí hoy, mañana la quemamos, no sirve para nada. Yo puse mi imagen en ti y te hice mi hijo. ¿Tú no crees que yo voy a tener más cuidado ahora con la hierba? Ahí está contigo que con la hierba. Ahí está el tercer argumento a fortiori que Cristo hace. ¿No hará mucho más por vosotros? Si hizo eso por la hierba, ¿no hará mucho más por vosotros? La preocupación es común, es natural, es humana, es normal si por normal entendemos lo que la mayoría tiene. Que eso es como se determina en medicina, por lo menos, la normalidad. Si quieres saber cuál es el nivel de azúcar o glicemia normal, tú examinas 1000 pacientes.
Resulta que la mayoría tenía la glicemia, un ejemplo, en ayuna, de 70 a 100, eso es lo normal. Si normal significa la mayoría de nosotros, entonces la preocupación es normal. Lo que no es bíblica, ni santa, ni edificante, ni digna de imitar, y tampoco proclama las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Dios te hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para una sola cosa. ¿Para qué? Para que proclame las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. La preocupación no hace eso, la preocupación niega cada virtud del Dios que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Niega su fidelidad, niega su soberanía, niega su control, niega su poder, niega su paternidad, niega su cuidado, niega su benevolencia, niega su gracia, niega su amor por mí. La preocupación echa por tierra todas las virtudes del Dios que me llamó de las tinieblas a su luz. Pero Dios me dice que Él me hizo todo eso solamente para que yo refleje sus virtudes. Por tanto, hoy tenemos que asesinar la preocupación. Está haciendo lucir extraordinariamente mal a nuestro Dios. Y esa no es la función que Dios me dio. Jesús compara la hierba del campo con nosotros e inmediatamente después Él concluye: por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Hasta aquí Jesús nos ha dado 3 argumentos a fortiori. Déjame repasarlo contigo rápidamente en la medida en que vamos cerrando. El argumento número 1, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Bueno, pues si Dios te dio la vida y te dio el cuerpo, Él te dará la ropa y te dará el alimento. Argumento número 2, ¿no sois vosotros de mucho más valor que las aves? Si Dios cuida de las aves, tú debes asumir y concluir lógicamente que Él cuidará de ti también. Y el tercero, si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, tú debes concluir entonces que Él hará mucho más por vosotros. Entonces dijimos que la preocupación es pecaminosa. Razón número 1 por la que Cristo la prohíbe. Razón número 2, no es menos pesada, la preocupación es pagana. ¿De dónde usted saca eso, pastor? Del mismo texto. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, los paganos, esa era la referencia cuando habla de gentiles, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. No os preocupéis porque los paganos son los que hacen eso. Entonces la preocupación es pagana. Claro que el pagano debe preocuparse. Si yo tengo un amigo pagano y se está preocupando, yo le voy a decir: tú estás haciendo lo que debes hacer. Tú estás siendo muy responsable. ¿Por qué? Porque el pagano no tiene a Dios por padre y como huérfano al fin, él debe preocuparse. Él no tiene una paternidad que le proteja. El pagano, él no tiene acceso al trono de la gracia, por tanto, él no puede contar con la provisión de Dios. Y en tercer lugar, el pagano no tiene o no vive bajo su amparo y por tanto él no puede vivir contando con la protección de Dios. Pero ese no es el caso de los hijos de Dios, que tienen a Dios por padre, que tienen a Dios por proveedor y tienen a Dios por protector. No, la preocupación es pagana. En la antigüedad, los paganos vivían siempre preocupados con sus dioses. Claro, eran dioses con ojos, pero no veían, con oídos, pero no oían, con boca, pero no hablaban, caprichosos, que nunca habían hecho absolutamente nada. Claro que debían vivir preocupados con sus dioses y por tanto ellos vivían preocupados con toda razón, porque ese Dios o esos dioses en que creían ni eran soberanos, ni eran dadivosos, ni estaban llenos de amor y de gracia, ni lo habían redimido, ni eran realmente un buen padre tampoco, ni un buen pastor. Lamentablemente, el día que nosotros nos convertimos,
La conversión no levanta nuestros ojos de las cosas de este mundo a las cosas del mundo venidero. Nosotros venimos cargados de pecado a la presencia de Dios. Estoy hablando de la conversión genuina. Dios, perdóname. Soy un hombre pecador. En base a lo que Cristo hizo en la cruz, yo te pido perdón. Te entrego mi vida, recibo la tuya. Perdóname, gracias por tu gracia. Gracias por tu amor, etcétera, etcétera. Nací de nuevo. Este es el trono. Y así yo me voy. Y vivo la vida así, con la vista puesta en las cosas de aquí abajo. Por tanto, yo nunca puedo adquirir la cosmovisión de los cielos. Y eso es lo que Cristo está tratando de hacer en el Sermón del Monte y sobre todo en los últimos 2 mensajes que hemos estado revisando. Es tratando de levantar la vista de aquí abajo y elevarla al mundo venidero, de manera que tú y yo jamás volvamos a vivir conforme a los valores, a las concepciones, a las ideas de este mundo pasajero. Mi ojo está enfermo y si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es la oscuridad? ¿Recuerda el pasaje del domingo pasado? Ese es el problema. Mi ojo estaba enfermo con las cosas de este mundo. Yo soy convertido y mi ojo sigue mirándose aquí abajo, sigue enfermo con las cosas todavía de este mundo. Y esas son las cosas que me llaman la atención. Esas son las cosas que queremos imitar. El enemigo nos confunde, el enemigo nos distrae y nos hace creer que son las cosas de este mundo, las imitaciones de este mundo, lo que me van a ganar la atracción, la aprobación o el uso que Dios me pueda dar hacia los otros. Y Dios dice, estás errado. Son las cosas eternas, las que tienen poder de convicción, de atracción, de transformación. Pero muchos de los hijos de Dios no viven libres de las preocupaciones. Viven más bien ofuscados. Y yo sé que la preocupación puede tener múltiples factores, causas. Pero en torno a lo que es la dependencia de las cosas materiales de este mundo, la preocupación tiene una solución dada aquí mismo. Cristo no solamente describe la enfermedad, Él describe el tratamiento. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Ese es el tratamiento. Bueno, pastor, ¿y entonces cómo yo hago eso? ¿Qué significa buscar el reino de Dios primero y su justicia? ¿Usted quiere saber? Venga el próximo domingo. Yo no te puedo decir en 5 minutos lo que eso significa. Ni en 10. Ni en 15. De manera que el próximo domingo vamos a hablar del tratamiento o de la cura de la preocupación. La búsqueda del reino de Dios primero y su justicia. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.